Como hemos visto, ¿no? Los escritores, los autores de textos, de libros, muchos de ellos han iniciado en el periodismo, ¿no? Han empezado escribiendo para columnas en periódicos. Ese también es el caso del personaje que vamos a conocer hoy. Pero primero vamos a ver una introducción, vamos a ver en qué época nos vamos a encontrar, qué es lo que sucedía en esta época. Entre el año 1920 y 1950, nuestra literatura peruana se va a caracterizar por tener obras que van a hablar sobre la realidad del campo, y ya se va a dejar un poco de lado la ciudad, solamente se van a enfatizar en la vida, en el trabajo que llevan las personas en el campo. En esta época hubo dos grupos de narradores, los narradores del criollismo. Ellos iban a narrar su punto de vista, ¿no? La vida de la persona costeña, del costeño, es decir, costeños, nosotros, ¿no? Que vivimos en la costa, y los indigenistas. Estos indigenistas, ellos iban a inspirarse, iban a hablar en sus obras sobre el mundo andino, ¿no? Es decir, sobre la sierra. Continuamos. Por ejemplo, aquí vemos una imagen, ¿no? Vemos una señora de la sierra, característica con sus trenzas largas, con sus ropajes, ¿no? Bien enchompada. Es una obra de José Sabogal, que es un ícono del indigenismo, ¿no? De esta corriente literaria que se va a basar en la vida en el campo. De Vamos a indígenas, ver así el como es. indigenismo. Indigenismo significa como indígenas, ¿no? Indígena, ¿no? El indigenismo es un movimiento artístico que al comienzo se inicia con la pintura, y a este movimiento artístico le preocupó mucho la realidad y el destino de los indios, ¿no? De allá, de las personas de la sierra, así como la defensa de sus valores sociales y culturales. En la literatura se va a apreciar una denuncia contra el abuso que sufrió el indio, ¿no? Es decir, el abuso en el trabajo, abuso en que tal vez no era tan reconocido como los limeños, ¿no? Es así que nos van a dar una descripción objetiva del hombre andino. Aquí en el indigenismo se va a rechazar la idea que se tenía que el indio era un elemento decorativo, ¿no? De la realidad del Ande. En el indigenismo nos van a describir sus costumbres ancestrales de las personas del Ande, y los principales representantes de este movimiento son Ciro Alegría, José María Arguedas y Enrique López Albújar, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, él es Enrique López Albújar. Esa es una foto característica de él con su sombrerito y su bigote. Él es un magistrado, periodista y escritor peruano. ¿Ya? Él nació en Chiclayo y viajó por diversas regiones de nuestro país debido a su profesión. No saben que el periodista tiene que ir aquí y por allá, narrando todos los acontecimientos que suceden. Él es considerado el patriarca de las letras peruanas contemporáneas, ¿no? Y él también recibió un premio nacional en el año 1950, el Premio Nacional de Literatura. Su arte y sus escritos se van a expresar a través de diversos cuentos y diversas novelas. Sus relatos están cargados de realismo dentro del ambiente trágico en el que se desarrollan los acontecimientos, ¿no? Y en los Andes. Su mejor novela es Matalaché, que trata sobre el amor entre una criolla y un esclavo negro durante la época de la independencia del Perú. Cuando hablamos de criolla, ¿no? Es aquella persona que es la mezcla, ¿no? De un español con un indio, Peruano. ¿no? Con un indio. Y aquí nos cuenta, ¿no? Que es el amor de ella con un esclavo negro, ¿no? Recuerda que habían esclavos que traían de otros países, ¿no? Para que trabajaran acá, y aquí se va a ver este amor entre ellos. Así se puede ver que López Albújar se ocupa no solo del indio, sino también nos va a hablar de los afroperuanos, ¿no? Muy bien. Dime, Taira. Este escritor ya falleció. Claro, ya falleció. Él es aproximadamente del año 1920. Miss, una pregunta. Sí, dime, Camila. ¿Nosotros vamos a leer el cuento o usted lo va a leer? Sí, vamos a leerlo, vamos a leerlo. Aquí Yo quiero, Miss. vamos a ver su obra más característica, que es Los cuentos andinos.
Estos cuentos andinos fueron publicados en 1920 y consta de 10 relatos que nos van a hablar sobre la narrativa indigenista en nuestro país, en el Perú. Nos van a mostrar al indio dentro de un mundo de violencia, cuyo final siempre va a ser trágico, siempre va a ser triste. López Albújar, a través de sus personajes, nos va a mostrar cómo piensa y cómo siente el hombre del Ande. Estos relatos también nos van a mostrar las creencias mítico-mágicas del mundo andino y la relación que se tiene, ¿no?, entre el indio y la tierra. Entre los cuentos de este libro van a figurar los 3 jircas, Uchananjampi, La soberbia del piojo y Cachorro de tigre, ¿no? Esos son los cuantos cuentos de esta recopilación de cuentos andinos. Muy bien. Ahora nos vamos a la primera obra indigenista en el Perú, ¿ya? Aquí vamos a